Capítulo 2. Su naturaleza. Hay gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Proverbios 30:12. Muchos suponen que semejante versículo se aplica solo a aquellos que están confiados en algo más que en Cristo para ser aceptados delante de Dios, personas como aquellas que confían en el bautismo, la membresía de una iglesia o en sus propias actuaciones morales y religiosas. Pero es un gran error limitar estas escrituras a la clase antes mencionada. Semejante verso como el que sigue hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final, es camino de muerte. Proverbios 14:12, tiene una aplicación más amplia que únicamente aquellos que se apoyan en algo de ellos o fuera de ellos mismos para asegurarles el derecho a la felicidad eterna. Igualmente errado es imaginar que las únicas almas engañadas son aquellas que no tienen fe en Cristo. Existe en el cristianismo de hoy un gran número de personas quienes han sido enseñadas que nada que el pecador haga le habrá de merecer la estima de Dios. Han sido informadas muy correctamente que los logros morales más grandes del hombre natural son tan solo trapos de inmundicias a los ojos del 3 veces santo Dios. A menudo, ellos han oído citar pasajes tales como porque por gracias habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9, y Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Tito 3:5. Y se han convencido completamente de que el cielo no puede lograrse por obra de criatura alguna. Más adelante se les ha dicho, con frecuencia, que solo Cristo puede salvar al pecador. Esto ha llegado a ser un artículo establecido en sus credos, de donde ni hombre ni diablo pueden hacerlos mover. Hasta ahora, muy bien. A esta vasta compañía, a la cual nos hemos estado refiriendo, también se le ha enseñado que Cristo es el único camino al Padre, aunque Él se convierte en esto, siempre y cuando solamente se ejerce fe personal en y sobre Él, y Él se convierte en nuestro Salvador solo cuando creemos en Él. Durante los últimos 25 años, casi todo el énfasis de la predicación evangelística se ha basado sobre la fe en Cristo, y los esfuerzos evangelísticos han sido casi enteramente confinados a lograr que la gente crea en el Señor Jesús. Aparentemente, ha habido un gran éxito. Miles y miles han respondido, han, como suponen ellos, aceptado a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, queremos señalar aquí que es un error tan serio suponer que todos los que han creído en Cristo están salvos, así como concluir que únicamente aquellos que no tienen fe en Cristo son los engañados y están descritos en Proverbios 14:12 y 30:12. Nadie puede leer cuidadosamente el Nuevo Testamento sin descubrir que existe un creer en Cristo el cual nos salva. En Juan 8:30 se nos dice al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Note cuidadosamente, que no se dice muchos creen en Él, sino muchos creyeron en Él. Sin embargo, no se tiene que leer mucho más lejos en el capítulo para descubrir que esa misma gente eran almas no regeneradas y no salvas. En el verso 44 encontramos al Señor diciéndoles a estos mismos creyentes que eran de su padre el diablo, y, en el verso 59 los encontramos tirándole piedras a Él. Esto ha presentado cierta dificultad para algunos, mas no debería. Ellos crearon sus propias dificultades suponiendo que toda fe en Cristo necesariamente salva. No es así. Existe una fe en Cristo que salva y otra fe en Cristo que no salva. Sin embargo, muchos, aún de los gobernadores, creyeron en Él. ¿Eran, entonces, estos hombres salvos? Muchos predicadores y evangelistas, así como 10.000 de sus ciegas e incautas víctimas, contestarían, seguramente. Pero, por favor, notemos lo que inmediatamente sigue aquí. Pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el conocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Juan 12:42, 43, ¿puede alguno de los lectores decir ahora que esos hombres serán salvos? Si es así, esto es una prueba clara de que usted es un total extraño a cualquier obra salvadora de Dios en su propia alma. Los hombres que tienen miedo a arriesgar por causa de Cristo, la pérdida de sus posiciones mundanas, intereses temporales, y reputaciones personales, o cualquier otra cosa que sea preciada para ellos, están aún en sus pecados, no importa que tanto puedan haber confiado en la obra completa de Cristo para llevarlos al cielo. Probablemente la mayoría de nuestros lectores han sido criados bajo la enseñanza de que hay solamente dos clases de personas en este mundo: creyentes e incrédulos. Pero tal clasificación es muy engañosa y totalmente errónea. La palabra de Dios divide a los habitantes de la tierra en tres clases: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, y Corintios 10:32. Así era también en los tiempos del Antiguo Testamento, notándose más visiblemente desde los días de Moisés en adelante. Estaban primeramente los gentiles o las naciones paganas fuera de la nación de Israel quienes formaban el mayor número. Correspondiente a esta clase de hoy, están los incontables millones de paganos modernos quienes son amantes a los placeres más que de Dios. Le seguía la nación de Israel,
la cual tiene que estar subdividida en dos grupos como declara Romanos 9:6. No todos los descendientes de Israel son israelitas. La mayor porción de la nación de Israel era solo el pueblo nominal de Dios en una relación extremista con él. Correspondiente a esta clase está la gran masa de profesantes que cargan el nombre de Cristo. Y en tercer lugar estaba el remanente espiritual de Israel, cuyo llamado, esperanza y heredad eran celestiales. Correspondientes a estos, hoy están los cristianos verdaderos, la manada pequeña de Dios. Lucas 12:32. La misma división tripartita dentro de los hombres está claramente discernible a través del Evangelio de Juan. Primero estaban los endurecidos líderes de la nación, los escribas y fariseos, sacerdotes y ancianos. Desde principio a fin estuvieron abiertamente opuestos a Cristo y, ni su bendita enseñanza ni sus maravillosas obras tuvieron el efecto de ablandarlos. Segundo, estaba la gente común quienes lo escucharon con gusto. Marcos 12:37, de quienes se dice que un gran número creyeron en él. Ver Juan 2:23, 7:31, 8:30, 10:42, 12:11, pero concerniente a estos no existe nada que pueda mostrar que ellos eran salvos. Estos no se oponían abiertamente a Cristo, pero nunca le entregaron sus corazones. Ellos se impresionaron con sus credenciales divinas, mas se ofendieron con gran facilidad. Juan 6:66. Y tercero, fue el puñado insignificante de los que le recibieron. Juan 1:12 en sus corazones y vidas, le recibieron como su Señor y Salvador. Las mismas tres clases de personas se pueden ver claramente hoy para aquellos de ojos ungidos en el mundo. Primero, están las vastas multitudes quienes no hacen ningún tipo de profesión, quienes no ven en Cristo nada para que ellos puedan desearle, gente que está sorda a todo llamado y que hacen poco esfuerzo en disimular su aborrecimiento al Señor Jesús. Segundo, está aquella amplia compañía de quienes son atraídos por Cristo en una forma natural. Lejos de ser claros antagonistas de él y su causa, se encuentran dentro de sus seguidores. Habiendo sido bien instruidos en la verdad, ellos creen en Cristo, como niños criados por maometanos que firme y devotamente creen en Mahoma. Estos, habiendo recibido mucha instrucción concerniente a las virtudes de la preciosa sangre de Cristo, confían en sus méritos para librarlos de la ira venidera, mas no hay nada en sus vidas diarias que puedan mostrar que son nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y tercero, están los pocos Mateo 7:13, 14 que se niegan a sí mismos, que toman su cruz cada día, y siguen a un Cristo odiado y rechazado en un camino de amor y obediencia sin reservas a Dios. Sí, hay una fe en Cristo que salva, pero también hay una fe en Cristo la cual no salva. Pocos, probablemente, podrán disentir de esta declaración, sin embargo muchos sí se inclinarán a debilitar su significado diciendo que esta fe en Cristo que no salva es, meramente, una fe histórica, donde se cree acerca de Cristo en vez de creer en Él. No, no es así. No negamos que existen quienes confunden una histórica con una fe salvadora en Cristo, pero lo que queremos enfatizar es el hecho solemne de que también están aquellos que tienen más que una fe histórica, más que un mero conocimiento intelectual acerca de Él, pero tienen una fe que se queda corta de ser viva y salvadora. No solo hay algunos de estos hoy, sino que son un vasto número los que nos rodean. Estos son los que representan e ilustran a aquellos creyentes antiguo-testamentarios que creían, confiaban, y se apoyaban en el Señor, pero quienes no obstante, eran personas no salvas. Entonces, ¿en qué consiste la fe salvadora? Al tratar de responder esta pregunta, nuestro objetivo presente es proveer no solamente una definición escritural, sino una que, al mismo tiempo, establezca una diferencia con la fe que nos salva. Tampoco es esta una labor fácil, pues ambas tienen mucho en común. Esa fe que nos salva tiene en ella más de un elemento o ingrediente de la fe que se une vitalmente al alma con él. Los errores en que el escritor debe evitar caer son el provocar desaliento desmedido de los santos verdaderos por un lado, al poner los estándares más altos de lo que la escritura los ha puesto, y, por el otro, el animar a los profesantes no regenerados, rebajando los estándares a fin de incluirlos. No deseamos quitarle al pueblo de Dios la porción que legítimamente le corresponde, ni deseamos cometer el pecado de tomar el pan de los hijos de Dios y tirárselos a los perros. Que el Espíritu Santo mismo se digne a guiarnos a la verdad. Se evitarían muchos errores en este tema si se pusiera un especial cuidado en formular una definición escritural de incredulidad. Una y otra vez en la escritura encontramos el creer y el no creer como antítesis, y se nos da mucha ayuda para arribar a una concepción correcta de la verdadera naturaleza de la fe salvadora. Cuando obtenemos una correcta comprensión del carácter de la incredulidad, inmediatamente se descubre que la fe salvadora es mucho más que un asentir de corazón con lo que la palabra de Dios establece delante de nosotros. Esto es, cuando percibamos que la incredulidad es mucho más que un error de juicio o fallo en asentir con la verdad. La Escritura establece la incredulidad como un violento y virulento principio de oposición a Dios. La incredulidad tiene tanto un lado pasivo como uno activo, uno negativo como uno positivo, y, por lo tanto,
el sustantivo griego que se usa para incredulidad Romanos 11:20, Hebreos 4:6, 11, y desobediencia Efesios 2:2, 5:6 es el mismo, así como el verbo no creyeron Hebreos 3:18, 11:30 y no obedecieron y Pedro 3:1, 4:17. Unos pocos ejemplos concretos harán este asunto más claro. Tome primeramente el caso de Adán. Hubo más que el mero fallo negativo de creer la amenaza solemne de Dios de que el día que comiera de la fruta prohibida ciertamente moriría. Por la desobediencia de un hombre muchos fueron hechos pecadores Romanos 5:12. Tampoco la atrocidad del pecado de nuestro primer padre consistió en escuchar la mentira de la serpiente, pues ir a Timoteo 2:14 expresamente declara que Adán no fue engañado. No, él estaba determinado a hacer su propio deseo, no importa lo que Dios había prohibido o amenazado. Por tanto, el primer caso de incredulidad en la historia de la raza humana consistió no solo en fallar negativamente en tomar de corazón lo que Dios había clara y solemnemente dicho, sino en un desafío deliberado y una rebelión en contra de él. Tome el caso de Israel en el desierto. Con respecto a ellos se dice vemos pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad Hebreos 3:19. Ahora, exactamente, ¿qué es lo que esas palabras significan? ¿Significan que perdieron Canaán porque ellos fracasaron en apropiarse de la promesa de Dios? Sí, porque una promesa de entrar les fue anunciada a ellos, pero no estuvo acompañada por la fe en los que dieron Hebreos 4:1-2. Dios había declarado que la semilla de Abraham debía heredar la tierra que fluía leche y miel. Era el privilegio de esa generación que fue sacada de Egipto al apropiar y aplicar esa promesa para ellos. Pero no lo hicieron. Sin embargo, eso no es todo. Hubo algo mucho peor, otro elemento de incredulidad que usualmente se pierde de vista hoy día. Ellos fueron abiertamente desobedientes en contra de Dios. Cuando los espías trajeron de vuelta la muestra de uvas buenas y Josué les urgió entrar y poseer la tierra, ellos no quisieron. Por consiguiente, Moisés declaró: sin embargo, no quisisteis subir, y os rebelasteis contra el mandato del Señor vuestro Dios. De Deuteronomio 1:26. Sí. Ahí está el lado positivo de su incredulidad. Ellos hicieron su propia voluntad desobedientes y desafiantes. Considere ahora el caso de aquella generación de Israel que estaba en Palestina cuando el Señor Jesús apareció entre ellos como servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios. Romanos 15:8. Juan 1:11 nos informa: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, a lo cual el próximo verso señala que ellos no le creyeron. Pero, ¿es esto todo? ¿Fueron solo ellos culpables de fallar en asentir con su enseñanza y confiar en su persona? No, en verdad esto fue únicamente el lado negativo de la incredulidad. Positivamente, ellos le aborrecieron. Juan 15:25, y no querían venir a él. Juan 5:40. Sus demandas de santidad no servían a los deseos mundanos de ellos, y por lo tanto ellos dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Por tanto, su incredulidad también consistió en un espíritu de hacer su voluntad y abierto desafío, una determinación de agradarse a ellos mismos a cualquier costo. La incredulidad no es simplemente una infidelidad de la naturaleza humana, es un infame crimen. La Escritura la atribuye por doquier al amor por el pecado, la obstinación de la voluntad y la dureza de corazón. La incredulidad tiene sus raíces en la naturaleza depravada, en una mente que es enemiga de Dios. El amor al pecado es la causa inmediata de la incredulidad, y este es el juicio que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Juan 3:19. La luz del Evangelio se lleva a un lugar o persona. Ellos se acercaron tanto como para descubrir su fin o tendencia, pero tan pronto como encuentran que su objetivo es partirlos a ellos y a sus pecados, no tendrán más nada que ver con él. No les gustarán los términos del Evangelio, y así morirán en y por sus iniquidades. John Owen. Si el Evangelio fuera más claro y fielmente predicado, menos personas profesarían creerlo. Una fe salvadora es, por lo tanto, lo opuesto a una creencia para condenación. Ambas salen del corazón que está separado de Dios, y que está en un estado de rebelión contra él. La fe salvadora surge de un corazón que se ha reconciliado con él y, por tanto, ha cesado de pelear en contra de él. Por eso, un elemento o ingrediente esencial en una fe salvadora es un rendimiento entrega a la autoridad de Dios, es un sometimiento de uno mismo a su gobierno. Implica mucho más que nuestra comprensión, asentimiento y voluntad, consintiendo con el hecho de que Cristo es un Salvador para pecadores, y que Él se encuentra listo para recibir a todos los que confían en Él. Para ser recibido por Cristo yo debo, no solo venir a Él renunciando a todas mis propias justicias. Romanos 10:3, como un mendigo de manos vacías. Mateo 19:21, sino que debo también dejar mi propia voluntad y rebelión en contra de él. Proverbios 28:13, ¿puede un insurrecto y rebelde venir a un rey terrenal buscando su favor y perdón? Obviamente, la misma ley de su venida a él buscando perdón requiere que éste venga de rodillas, dejando a un lado su hostilidad.
Así también es con el pecador que verdaderamente viene a Cristo buscando perdón. Es en contra de la ley de la fe hacer otra cosa. La fe salvadora es un verdadero venir a Cristo. Mateo 11:28, Juan 6:37, etc. Pero tengamos cuidado de que no perdamos la clara e inevitable implicación de este término. Si yo digo voy a los Estados Unidos de América del Norte, entonces necesariamente estoy indicando que yo dejé otro país para llegar allí. Venir a Cristo no involucra únicamente el abandono de todo objeto falso de confianza, también incluye el abandono de todos los demás competidores de nuestro corazón. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. 1 Pedro 2:25. ¿Y qué significa vosotros andabais? Note el tiempo verbal pasado, ya no lo estaban haciendo más y descarriados como ovejas. Isaías 53:6 nos dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino a. Eso es lo que debe ser abandonado antes de que podamos venir. Verdaderamente, a Cristo el curso de nuestra propia voluntad debe ser abandonado. El hijo pródigo no podía venir a su padre mientras él permaneciera en aquel lejano país. Querido lector, si usted todavía está siguiendo el curso de su autocomplacencia, usted únicamente se está engañando a sí mismo si cree que ha venido a Cristo. Esta definición que hemos dado sobre lo que verdaderamente significa venir a Cristo no es una novela o algo forzado por nosotros mismos. En su libro Ven y bienvenido seas a Jesucristo, John Bunyan escribió: el venir a Cristo está asistido con un honesto y sincero abandono de todo por él. Aquí él cita Lucas 14:26, 27. Por estas y otras expresiones similares por doquier, Cristo describe al que vive verdaderamente como el que echa todo tras sus espaldas. Existen muchos supuestos que han venido a Jesucristo en el mundo. Estos son como el hombre de quien leemos en Mateo 21:30 que contestó al encargado de su padre: yo iré, Señor, y no fue. Cuando Cristo los llama por su evangelio, ellos dicen: yo voy, Señor, pero todavía permanecen en sus placeres y deleites carnales. Charles Spurgeon, en su sermón de Juan 6:44, dijo: venir a Cristo abarca en sí mismo arrepentimiento, autoabnegación y fe en el Señor Jesucristo, y así suma dentro de sí mismo todas aquellas cosas que son servidores necesarios de esos grandes pasos del corazón, tales como la fe y la verdad, oraciones sinceras a Dios, y la sumisión del alma a los preceptos de su evangelio. En su sermón de Juan 6:37, él dice: venir a Cristo significa darle la espalda al pecado y confiar en él. Venir a Cristo es dejar todas las falsas confianzas, un renunciamiento a todo el amor por el pecado y un mirar a Jesús como el único pilar de nuestra confianza y esperanza. La fe salvadora consiste en el rendimiento total de todo mi ser y vida a las demandas de Dios impuestas sobre mí. Primeramente, se dieron a sí mismos al Señor. 2 Corintios 8:5. Es mi aceptación de Cristo sin reservas como mi Señor absoluto, bajando mi cabeza a su voluntad y recibiendo su yugo. Posiblemente alguien puede objetar entonces: ¿por qué se les exhorta a los cristianos de esa manera en Romanos 12:1? Le contestamos: todas estas exhortaciones son simplemente un llamado a que continúen como comenzaron. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Colosenses 2:6. Sí, márquelo bien, que Cristo se recibe como Señor. Oh, qué lejos del estándar del Nuevo Testamento está esta forma moderna de rogarle a los pecadores que reciban a Cristo como su Salvador personal. Si el lector consulta su concordancia, encontrará que en cada pasaje donde se encuentran los dos títulos juntos es siempre Señor y Dios, y nunca viceversa. Ver Lucas 1:46, 47, 2 de Pedro 1:11, 2:20, 3:18. Hasta que los impíos sean sensibles a la excesiva pecaminosidad del vil curso de sus propias voluntades y placeres, que ellos no se quiebren verdaderamente y se arrepientan de esto delante de Dios, hasta que no estén dispuestos a abandonar al mundo por Cristo, hasta que ellos no resuelvan ir a estar bajo su gobierno y dependen de él para perdón y vida, no tendrán fe sino una flagrante presunción. No es más que añadir insulto a la injuria. Y para tal persona tomar su santo nombre en sus corruptos labios y profesar ser sus seguidores la más terrible blasfemia, y llega, peligrosamente, muy cerca de cometer aquel pecado para el cual no hay perdón. Ese evangelismo moderno está alimentando y produciendo semejante atrocidad y monstruosidad que deshonra a Cristo. La fe salvadora es creer en Cristo con el corazón, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 19:10. No existe tal cosa como una fe en Cristo donde no hay un amor verdadero por Él, y por amor verdadero queremos decir un amor que se evidencia por la obediencia. Cristo no reconoce a ninguno como su amigo salvo a aquel que hace lo que sus mandamientos le dictan. Juan 15:14. Así como la incredulidad es una especie de rebelión, así también la fe salvadora es una sujeción completa a Dios, de modo que leemos de la obediencia a la fe. Romanos 16:16. La fe salvadora es al alma lo que la salud es al cuerpo. Este es un principio poderoso de operación, lleno de vida,
siempre trabajando, siempre dando frutos de su misma clase. Amén.